Muchísimas gracias, gracias a Andrea, gracias por supuesto al doctor Sandoval. Es la verdad un honor formar parte de este claustro docente del Diplomado de Aplicación Parlamentaria de la Inteligencia Artificial que está impartiendo, la verdad, con una visión de avanzada, diría yo, el Centro de Estudios Políticos y Sociales. Quizás, bueno, no muchos de ustedes no tienen la cámara abierta, pero eh, si son jóvenes, pensarán que es algo sin lo que ya no podemos vivir, ¿no? La inteligencia artificial. Pero si no son tan jóvenes, estarán quizás en este pequeño tope o en esta pequeña área de oportunidad, vamos a ponerlo así, en el que la adquisición de estas herramientas de la inteligencia artificial aplicada en nuestro trabajo, en este caso, por ejemplo, en el área del poder legislativo, del derecho parlamentario, la verdad nos convierte en profesionistas de última generación. Y esto parecería que es algo que, pues, como decimos de los niños, ¿no? Que ya nacen con el chip y parecería que los nuevos profesionistas ya tienen ese chip, pero quiero decirles que no, como tampoco hay quienes tienen el chip a lo mejor de el concepto o la idea o la especialización en derechos humanos, como tampoco lo hay en el nuevo sistema penal, etcétera. Entonces, estas herramientas, la verdad es que, insisto, generan profesionistas de primer nivel, cuyo perfil pues, es el que están buscando ahora en todas las empresas, en el sector gubernamental, y no nos podemos quedar atrás. Como escucharon quienes se unieron a la conversación o quienes ya estaban aquí, esta parte del diplomado lo vamos a impartir entre la maestra Ana Gabriela y su servidora. Eh, Ella es una experta en metodología. La verdad es que es una persona a quien le podemos aprender mucho y que se ha actualizado como buena profesionista en todos estos temas y bueno, estoy segura que van a aprender muchísimo y aquí vamos a estar ambas pues para acompañarles. Me dio mucho gusto saludarles y pues les cedo el uso de la voz a la componente. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. Muchas gracias por la presentación del curso. Efectivamente, nos vamos a estar viendo para este curso para la elaboración del proyecto terminal. Les agradezco mucho su participación y la presentación y la oportunidad de poder colaborar en este importante proyecto. Voy a estar trabajando con dos dispositivos y me apoyan con el equipo técnico para ingresar desde el otro dispositivo. Eh, Sobre todo, ya sé qué está pasando, que estoy en la otra sesión, en la del enlace recurrente. Denme oportunidad para salirme y entrar a esta. Eh, Les comentaba, perdón, es que estaba distraído con los dispositivos. Esta clase va a ser más que una clase, un taller, para lo cual voy a pedirle a todas y todos que tengan a la mano al menos alguna de las tecnologías de inteligencia artificial que han salido. A ver, levante la mano o reaccione aquí. ¿Quién paga ChatGPT? No, nadie. ¿Y quién lo usa, aunque no sea la versión de paga? Ok, ok, muy bien, está bien. Esto es importante porque vamos a estar trabajando entonces eh, con el lenguaje 4.0. O sea, y esto es muy importante. Sí quiero que sepan eh, que el lenguaje
de la inteligencia con el que trabajemos es fundamental. Les voy a decir un poco por qué. Seguramente han escuchado ustedes en las noticias, en la radio, que se han encontrado unas declaraciones recientes de, de los propios creadores de ChatGPT, donde nos establecen que tienen ellos dicen una regresión, no me gusta el término, yo diría un desaprendizaje, de tal manera que los modelos, aunque pareciera que van avanzando, en realidad no están avanzando. En realidad están desaprendiendo. O quizá, y a mí me llama mucho la atención este fenómeno, más que desaprender, quizá están aprendiendo lo que nosotros no hemos aprendido. No sé si me explique. Es decir, le estamos confiriendo tanto poder que nosotros ya no estamos necesariamente pensando, ¿sí? Y, y le estamos confiriendo adicionalmente, ¿sí? Eh, algunas, ¿cómo decirlo? Formas de pensamiento y conocimiento que pueden estar haciendo que la inteligencia artificial desaprenda. En fin, eh, esto era como un comentario al margen para hablar de la versión de ChatGPT que estamos usando. Entonces vamos a usar ChatGPT y vamos a utilizar también Gemini o muchos lo conocen como Gemini o Gemini, que es la de Google. Para eso, para poder utilizar Gemini o Gemini, necesitamos su cuenta de Gmail y muy seguramente todos ustedes la tienen. Se darán cuenta que pocas veces voy a trabajar con una presentación porque lo que vamos a hacer es ir construyendo, porque de esto se trata, ¿sí? Es aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, les voy a pedir, por favor, que vayan haciendo esto, porque cada clase van a tener que ir subiendo un avance, ¿sí? O sea, digamos, tendrán toda una semana para subir el avance previo a la siguiente sesión, para poder ir revisando. ¿Por qué? Porque ustedes al finalizar este curso tienen 2 o 3 días después para entregar su proyecto final. Y entonces, al ir revisando los avances, nosotros podemos ir además aclarando dudas entre todos, porque a lo mejor la duda la tenemos todos, pero también vamos a ir retroalimentando el documento e ir dejando apartados muy puntuales, ¿correcto? Entonces, la verdad es que sí les voy a pedir toda su atención. Sé que en otras clases, y lo sé porque a veces yo misma lo hago cuando tomo algunas clases, puedo estar sin poner atención, en esta no. Entonces sí les voy a pedir toda su atención. Como les comento, ahorita estoy en 2 dispositivos porque en uno voy a trabajar con pizarra y en otro voy a trabajar con una breve presentación. Fíjense, el objetivo de, de, esta primera sesión es tratar de acercarnos al planteamiento del problema, ¿sí? Quiero que todos tengan en mente, ¿sí? Un problema que es el que van a investigar, ¿sí? Y tiene que ser un problema de orden legislativo, porque además pues es la materia que nos ocupa. Esto se puede traducir en la creación de una nueva ley, en una modificación, en una iniciativa, si me empujan incluso en un exhorto, en un punto de acuerdo, porque son los instrumentos que se tienen, o inclusive en un apartado específico para el presupuesto público, ¿sí? Entonces, sí quiero pedirles, por favor, que vayan pensando en esto, ya sea en el orden local o en el orden federal. Fíjense que a mis colegas que
que enseñan metodología o a mis colegas que hacen política pública o incluso a mis colegas que hacen investigación en el ámbito legislativo, no les gusta lo que les voy a decir, pero se los voy a decir. Todos los planteamientos del problema en ciencias sociales, y ya sea para la metodología del marco lógico, que son políticas públicas, o para la metodología de la complejidad, que es el análisis de problemas públicos, o para la metodología de la investigación en ciencias sociales, todos necesitan problematizar el problema. Tengan presente esto que les acabo de decir, problematizar el problema. Porque esto es lo primero que van a hacer con su problema. ¿Sí? Si yo les preguntara ahorita problemas de la sociedad, pues diríamos, uy, son un montón, ¿no? Hay muchos. Y no lo vamos a acotar aquí, pero tampoco nunca desde las ciencias sociales o desde la acción pública vamos a poderlos resolver. Desde las ciencias sociales no vamos a explicar el fenómeno en su totalidad, porque es un fenómeno multifactorial, complejo, multidimensional, etcétera, etcétera. Pero también, ¿sí? Desde la acción pública no podemos resolverlo. Ejemplos hay muchos. Pasan y pasan líderes de países, jefes de Estado, y no solo en México, ahí tienen el caso de Estados Unidos, que dicen, eh, yo resuelvo este problema en 5 minutos, ¿no? Yo sé que nos puede venir a la mente expresidentes de México, pero el caso más reciente es el del presidente de Estados Unidos, donde el señor Trump nos dice que iba a resolver el problema, el conflicto de Israel y Gaza en 3 días. Bueno, pues ya se le está yendo un año y nada más no, y es un conflicto que sigue arreciando con muchas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? No se puede, porque ignoramos la complejidad de los individuos. Miren, yo tengo a 14 personas en sala. Si les pidiera ponernos de acuerdo en algo, la hora que tenemos de asesoría no nos va a alcanzar. Ahora imagínense ponernos de acuerdo entre 5, 10, 15, 20 millones, 126 millones de mexicanos para resolver algo. Nunca. Por esto es necesario problematizar. Si no problematizamos, todo lo demás que hagamos para nuestra investigación va a estar mal. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Y ese es el objetivo de la clase de hoy, no se espanten. Hoy sí traigo una presentación, les quiero compartir unas cosas, pero antes de eso, quiero pedirles un favor. Voy a compartir mi pantalla para que se unan, o bueno, no, a ver, les voy a dar este código de clase, se los estoy poniendo en el chat, para que se unan al tablón de Classroom. Aquí está el código de la clase. Y sí les voy a proyectar el tablón de Classroom. Ya están viendo el tablón. ¿Sí? Aquí yo les voy a anunciar algo, ¿no? Eh, bienvenidos y bienvenidos al curso. Cuando yo me refiero al tablón, es esto que voy a publicar, ¿sí? Y ustedes pueden hacer aquí comentarios sobre esta publicación, ¿correcto? Su trabajo en clase va a estar asignado aquí, ¿sí? Entonces, la primera tarea que voy a asignarles a todos, ahorita no la puedo asignar porque todavía no se han unido, pero les pido que se unan, ¿sí? Es en Classroom. Ustedes se van a unir a Classroom y le van a ingresar este código y se van a unir automáticamente a la clase. También les voy a copiar el vínculo de invitación para que se puedan unir. Directamente, si le dan clic a ese vínculo, se puede unir al tablón de Classroom. Y entonces ahí se les va a asignar la tarea.
les voy avanzando. Lo primero que necesito que suban como avance para que los revisemos la próxima clase es qué problema van a abordar y cómo, cuál pretenden o cuál proponen que sea la solución a ese problema. Así, ahorita, en bruto, porque eso es lo que vamos a trabajar. Otra vez, repito, ¿qué problema, sí, pretenden abordar y cuál o cuáles esperan que sean las soluciones? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar viendo en estos, en estas 10 sesiones, ¿correcto? A ver, voy a empezar yo. Fíjense que, por si no fuera poco, el país tiene muchos problemas, ¿no? Eh, y de pronto uno no haya ni por dónde empezar para tratar de hacer una investigación. Y luego ve uno la Gaceta Parlamentaria del Congreso local o del Congreso federal o de donde ustedes crean o quieran. Y se darán cuenta que hay cada iniciativa que qué barbaridad, ¿no? Eh, hace un par de meses, en el periodo ordinario pasado del Congreso, eh, una diputada proponía que se regulara el cobro de los estacionamientos porque estaban muy caros, ¿no? Y entonces suben a tribuna, fíjense, suben a tribuna a contar su anécdota de dónde le surgió la idea, ¿no? No, es que yo el otro día fui a una plaza comercial y me cobraron 120 pesos de estacionamiento, ¿no? Y ya, pues por eso propongo una iniciativa para que se regule el cobro del estacionamiento. Olviden ustedes lo anecdótico, ¿sí? Imagínense en qué mundo vive que esos son sus prioridades para legislar, ¿no? Entonces, de pronto, insisto, no deja de llamarme la atención cómo es que trabajan y proponen iniciativas las y los legisladores. Pero para eso nosotros estamos estudiando, tratando de hacer las cosas de una mejor manera. Y lo principal o lo que no pasa con todas ellas y con todos ellos es que nunca problematizan, ¿sí? Y en general, quienes nos dedicamos a la acción pública, ya sea para crear, para estudiar, para incidir, para enseñar, quienes nos dedicamos a la acción pública, no solemos problematizar, ¿sí? Por ejemplo, cuando una autoridad, entiéndase la presidenta, un gobernador, un presidente municipal, hacen eh, sus informes o sus planes de desarrollo, etcétera, etcétera, repite normalmente el diagnóstico que ya está dado, ¿no? Copian el diagnóstico del periodo anterior y listo. No hacen un diagnóstico. Y hacer un diagnóstico en primera instancia es hacer una revisión, ¿sí? De cómo está el problema en este momento. Es una fotografía de cómo vemos el problema. Pero no obstante, no hacen un diagnóstico, construyen su discurso a partir de lo que no hacen. Por ejemplo, si les suena o cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, ¿no? Pero vamos a acabar con la pobreza en México. Ah, muy bien. Y lo que preguntamos siempre como ciudadanos de a pie, como ciudadanos, pero ¿y cómo? ¿No? ¿O cómo le vas a hacer? Y entonces se les ocurre un programa social para acabar con la pobreza, ¿no? Y no lo medimos. En alguna ocasión, fíjense, en alguna consultoría
que ya no me acuerdo si en alguna consultoría o cuando trabajaba en algún ámbito en específico, la verdad, surgió este problema, fíjense. En el sur del Estado de México necesitaban un hospital. O no, fíjense, creo que ahora que lo pienso es más bien no necesitaban un hospital. Pero en el sur del Estado de México se había detectado eh, padecimientos eh, eh, al momento del parto, para madres, para hijos, este, e incluso empezaban a crecer las muertes, este, tanto maternas como de los recién nacidos, ¿no? ¿Qué hace? O sea, en automático, casi sin pensarlo, dicen, vamos a poner un hospital. A la fecha, les adelanto, ese hospital está abandonado, instalaciones abandonadas. Instalaciones que, dicho sea de paso, además se reportaron con millones de pesos en gasto, ¿no? Pero total que la gente nunca utilizó el hospital y seguían no se pudo resolver con un hospital ese problema. La gente no iba al hospital porque es una gente que todavía estaba basada en costumbres, en usos, en tradiciones, y las mujeres acudían a tener a sus hijos con parteras. Entonces jamás iban al hospital. Después, mucho tiempo después, sí se puso una sala de medicina tradicional donde se apoyaba a las parteras y funcionó. Si se dan cuenta, para esto se tiene que problematizar, porque si no, voy a hacer una acción pública que yo creo que está bien, o que creo que la comunidad necesita, o que creo que es mi mejor idea para resolver el problema, pero no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, insisto, tenemos que problematizar. Ana Gabriela, ¿qué carambas es esto de problematizar? Bueno, problematizar es formular y delimitar el problema. Pensemos, pobreza. ¿Qué de la pobreza? ¿En qué ámbito? ¿Qué parte? ¿Qué te interesa? Aunque termine siendo un ámbito chiquitito y muy delimitado, va a contribuir a la resolución del problema macro. Pero no está en nuestras manos resolverlo. Y la verdad es que en manos de ninguna ciencia, ¿no? Eh, las ciencias exactas se jactan de sí resolver problemas reales, pero tampoco es que hayan podido. Lleva mucho la física estancada en la unificación de una teoría cuántica, en la explicación del origen del universo, y nada más no dan. La diferencia entre las ciencias exactas y las ciencias sociales y la metodología para cualquier acción pública, legislativa, administrativa, etcétera, etcétera, es que nosotros sí podemos contribuir al menos a una fracción del problema, a diferencia de las ciencias exactas, que ellos tratan de que la realidad quepa en su modelo y no hacen un modelo para la realidad. Y nosotros es al revés. Nosotros creamos un modelo exprofeso para la realidad que estamos viviendo. Es el caso de la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley, ¿sí? La reciente modificación para que se incorporaran los trabajadores repartidores de plataformas digitales a los derechos laborales. De pronto, así a priori, qué gran idea, ¿no? Y sería políticamente incorrecto oponerse, además, ¿no? O sea, ¿quién se opondría a dotarle de derechos laborales a un grupo de trabajadores? Pues en teoría nadie. Pero no se estudiaron un montón de cosas. La primera es que se esperaba que hubiera un montón de afiliados, así, filas y filas para afiliarse, y la verdad es que no se están afiliando.
La campaña, ¿saben qué está haciendo? Están voceando en las esquinas, así, si eres repartidor, ven y afíliate, porque no funcionó. Lo primero es que sin querer queriendo, ¿verdad? Valga la expresión que se ha puesto nuevamente de moda, los hicieron trabajar más horas, porque para que puedan afiliarse deben cumplir un mínimo de horas. El ingreso neto se les reduce porque ahora están pagando las contribuciones de seguridad social. ¿Sí? Y además hay menos pedidos porque trasladaron el impuesto al usuario final. Ah, pero ¿a quién se le ocurrió decirle a las y los legisladores o a la jefa de gobierno o a la presidenta que no iba a funcionar? A nadie. Pero no solo no se les ocurrió decírselos, sino además no se los dijeron porque no tenían algo que los respaldara. ¿Sí? Entonces, otra vez, el problema es uno, ¿no? Los trabajadores carecen de derechos de seguridad social. Habría que preguntarles directamente a ellos, ¿sí? ¿Qué están entendiendo o qué es lo que quieren en realidad? ¿Sí? Porque si lo único que quieren, ¿verdad? Es cotizar para una pensión, entonces podría hacerse desde otra perspectiva. O si lo único que quieren es la posibilidad de acceder a la salud pública, se pueden afiliar desde la parte de la salud pública universal. ¿Sí? Habría que ver qué están realmente demandando para saber si estamos atendiendo el problema. ¿Sí? Por eso la invitación es a que su propuesta, por eso la tarea es que hagan esto en bruto. ¿Qué es lo que yo busco estudiar y resolver y cómo pretendo a priori resolverlo? Porque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no está tan fácil o que a lo mejor nuestra primera posible respuesta, ¿sí? Carece de estructura. Pero lo más seguro, y esto casi les apuesto, lo que quieran, es que lo que no vamos, lo que va a estar mal, es lo que queremos resolver. ¿Sí? Y entonces no deja de tener vigencia esta máxima socrática que nos dice que lo importante no es la respuesta, sino la pregunta. Ojo, y esto es lo mismo para los sistemas de inteligencia artificial que vamos a estar usando. Si yo quiero una buena respuesta, necesito hacerle una buena pregunta. Lo mismo, si quiero un buen resultado o una buena solución o una solución sólida, integral, necesito un buen planteamiento de una pregunta. ¿Ok? Entonces, tienen una semana para pensar en este problema y yo les sugeriría que lo tomaran con tiempo, con calma y de verdad lo meditaran, porque es lo que vamos a estar estudiando las siguientes 10 semanas para que entreguen su proyecto. ¿Sí? Pero además, fíjense en una cosa, que haya información. Lo más importante es que haya información. Y como la estructura del proyecto nos pide además un marco teórico, ¿sí? Necesitamos que sea un problema que encuentre ya posibles explicaciones en la teoría, ¿sí? Si es un problema reciente, nos va a costar mucho trabajo encontrar teoría para explicarlo. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar la regulación de la inteligencia artificial, me parece muy bueno, me parece muy innovador, pero nos vamos a atorar un poco en la construcción del marco teórico. No quiere decir que no,
Lo que quiero decir es que le van a tener que imprimir mucho más tiempo a la construcción de ese marco teórico. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes en su tiempo, en su disponibilidad, en las herramientas que tienen para construir este trabajo. Miren, ya nada más para cerrar esta parte, digamos, explicativa, les voy a decir una cosa. En mis casi 15 años de ejercicio profesional, si no es que un poquito más, he revisado, no sé, unas 200 tesis tal vez, entre licenciatura, maestría y posgrado. Y de primera entrega, nunca ha salido una. Y en el examen recepcional, yo sí reprobo. O sea, porque hacemos las cosas bien o no las hacemos. Entonces, esta es la invitación, a que podamos realmente contribuir con un buen producto legislativo, el que sea, pero hacerlo bien. ¿Sí? Claro, para eso estoy yo. O sea, no es como ya les anticipe que los voy a reprobar, no. Del trabajo que hagamos, aquí va a depender, ¿sí? De que ustedes vayan siguiendo el hilo conductor y que yo pueda transmitirles los conocimientos, ¿sí? Para precisamente poder avanzar en este proceso. Entonces, voy a compartirles para lo que resta de sesión. Ay, a ver, no se han unido a Classroom. Por favor, únanse. El link está ahí en el chat y después me van a estar preguntando que dónde está. A ver. Maestra, yo ya me Y, uní, ¿me podría confirmar? a ver, sí, porque no veo personas. A ver. ¿No? Yo no he podido. Según yo A mí también me ya, parece ya. que Ah, ya. Ah, los estaba regañando en vano. Pero ya son 8 estudiantes, muy bien. Muy bien, aquí al ratito ya como ya tengo estudiantes, ya les voy a asignar la tarea y ahí la van a subir. Insisto, miren, más que se les asigna una calificación por lo que vayan subiendo, es el avance de su investigación. Entonces tienen que hacerlo sí o sí, ¿no? Ok, vamos a empezar entonces con el planteamiento del problema en la investigación. Fíjense, si no tenemos un planteamiento bien definido, todo el proyecto se nos va a caer. ¿Sí? ¿Cómo, cómo puedo yo iniciar por el planteamiento del problema con esta revisión de literatura? Es decir, voy a leer sobre lo que quiero investigar. No hay más. Por dos razones. La primera es que normalmente no inventamos el hilo negro y es muy probable que alguien ya lo haya estudiado e investigado. Y lo segundo es para ver si lo que se ha dicho o estudiado resulta o no resulta. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero es, tengo que, a ver, en términos técnicos o metódicos, tengo que hacerme llegar de toda la información posible sobre lo que voy a estudiar. Yo se los reduzco en lean. Lean para no construir algo sin fundamento. ¿Sale? ¿Qué es este planteamiento? ¿Sí?
el planteamiento en términos de metodología de las ciencias sociales es precisamente una laguna de investigación existente. Es decir, es un espacio o el planteamiento responde a algo que no se ha hecho. O más interesante, algo que se hizo mal. Pero esto, fíjense que es fundamental que consideremos, ¿sí?, la respuesta a esto, porque esto es lo que va a determinar nuestro método. Si yo voy a investigar sobre algo que no se ha legislado o algo que no se ha hecho o una ley que no está, voy a seguir un camino. Si yo voy a investigar algo que se hizo mal, tengo que seguir necesariamente otro camino. Porque lo primero que tengo que argumentar es por qué estoy afirmando que se hizo mal y por qué lo quiero modificar. ¿Sí? Entonces esto va a definir nuestro método. ¿Sí? Pero el planteamiento del problema, ¿sí?, básicamente es el punto de partida de nuestra investigación. ¿Sí? Porque es lo que nos va a permitir determinar que estamos haciendo una aportación nueva. Y nueva en el sentido de que es algo que no se ha hecho o que estamos corrigiendo algo que ya se hizo. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a poder conectar precisamente la teoría con la práctica. Fíjense que he estado leyendo y no. ¿Alguien tiene una duda? Sí. Hay un micrófono abierto. Pero si tienen dudas, díganme. Fíjense, he estado releyendo. Sí, Alejandro. Doctora, buenas tardes. Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Finalmente, creo que la mayoría de aquí hemos tenido la oportunidad de hacer presentaciones de CINAS y planteamientos de problema en no muy lejano, terminando prácticamente la maestría por la cual estamos cursando el diplomado. Sin embargo, yo recuerdo algo muy concreto que me causó mucho trabajo el poder deducir. Entre ambas catedráticas, recuerdo que nos dieron diferentes pasos para construir esta metodología. Algunos implicaban más y otros menos. Y desde ahí, obviamente, surgieron las dudas más fuertes, ¿no? ¿Cuál eran los pasos? Espero que nos puedas dar para empezar el ABC de esos pasos para no irnos con diversas, porque algunos, entre más y menos, de verdad ahí empiezan las equivocaciones. No sé si me puedo explicar. Sí, te entiendo, Alejandro. Y sí vamos a guiar ahí. O sea, es decir, a partir de esto que les acabo de decir, ¿sí?, de que ustedes piensen en un problema y en una posible solución, digamos que ese es el paso 1, en términos esquemáticos, si así lo quieres ver, es el paso 1. Pero el paso 1 es tener este planteamiento del problema. A ver, y esto viene porque esto es una confusión, y esto se lo atribuye a todos los maestros de metodología en el mundo, y hay una confusión entre el acto, la acción de investigar, hacer investigación, y la acción de redactar una tesis, tesina, una investigación. No es lo mismo. Ojo. No se los voy a resolver en este curso porque no es el objetivo, pero nada más quiero que lo tengan presente. El proceso de investigar
nos permite generar conocimiento. Fin de la historia. ¿Y cómo vamos nosotros a transmitir este conocimiento? Pues a través de muchas maneras, ¿no? A través de una conferencia, a través de una ponencia, a través de una clase magistral, a través de una tesis, a través de una tesina, a través de un artículo de investigación, a través de un artículo de divulgación, a través de una experiencia profesional. Entonces, ese es otro boleto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una investigación breve por el tiempo, por los requerimientos que se necesitan, que vamos a llevar precisamente a este documento. Entonces ahí va a quedar muy claro, o sea, cuando tengamos el esquema de contenido del documento o lo que conocemos como índice, ese de hecho va a ser un entregable también, porque el índice debe estar reflejando el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces por eso les pido, Alejandro, y entiendo tu duda y asumo el compromiso, que vayan entregando los avances conforme los vamos solicitando, para poder revisar e ir poniendo comentarios al respecto. ¿Sí? Susana. Buenas tardes, muchas gracias, maestra. Estoy fascinada con lo que estoy escuchando, que bueno, uno de los grandes problemas es el planteamiento del problema precisamente. Y después la otra que a mí me surgió ya ahorita que estaba yo empezando a hacer la investigación para la titulación. Hemos leído mucho, pero cada vez nos fuimos abriendo más. Entonces creo que otro de los grandes retos es poner los límites. No sé si es un periodo, cómo ir acotando para que el trabajo no se vaya disparando, porque bueno, encontramos una cosa y luego encontramos otra. A mí me llamó el tema de las desapariciones de mujeres. Entonces empezamos investigando los antecedentes campo algodonero y nos lleva de la manita muchas cosas, pero también hemos visto que a pesar de todo lo que se tiene, pues también hace falta mucho más. Entonces eso nos abre una posibilidad mayor de seguir investigando y ese es uno de los grandes temas que yo tenía a la hora de hacer la investigación, que pues surgen muchas dudas, surgen muchas aristas de este mismo problema. Y bueno, lo dejo ahí, maestra. Muchas gracias. Fíjate qué interesante lo que plantea Susana, porque a veces uno pensaría que de ciertos temas está dicho todo, sobre todo en el caso de Campo Algodonero, que es un caso histórico, que es un hito, que en algún momento todos lo supimos. Es más, o sea, yo creo que todos los que compartimos la profesión tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos hasta nos ven feo, ¿no? Pero no está todo dicho. Justamente hace algunos ayeres, haciendo una investigación de derechos humanos, yo decía, bueno, estos casos que marcaron la pauta, ¿verdad? Para esta reforma de derechos humanos, uno pensaría que es algo que ya no se va a repetir, ¿no? Que efectivamente se ha cumplido esta máxima de los derechos humanos, no digas humanos y están hechos todos los derechos. Ojalá, pero más lejos estamos de. Entonces de pronto se me ocurre, no sé, o sea, pienso en el método histórico para estudiar tu caso, incluso un estudio comparado entre el caso de Campo Algodonero y algún fenómeno similar, de cómo materializar, quizá, si es que es el caso, no lo sé, de manera específica en una legislación algunos preceptos para que efectivamente se garantice la no repetición. No lo sé, estoy volando, no estoy pensando, pero más o menos, o sea, justo es pensar en qué te interesa del campo algodonero, ¿no? Entonces,
Y hablando justo de pasos, a ver, Alejandro, tenemos aquí un problema, a ver, déjenme ver cómo avanza la presentación y miren, aquí está pasos, si es que podemos o queremos verlo, ¿no? Yo tengo aquí mi problema de investigación. A ver, yo voy a ir haciendo el ejercicio con uno que se me ocurra ahorita. Voy, a ver, yo quiero hablar de crimen organizado, ¿no? Supongamos, ¿no? Mi problema, a ver, este es el problema social, ¿sí? Aquí le voy a poner guión, problema social, ¿no? Ahí está, ¿sí? Este es el problema social. No voy a acabar yo con el crimen organizado, ni voy a resolverlo. Es más, ni siquiera creo que en una investigación rigurosa, y si tuviera 2 años para hacerla, pudiera explicar el origen del crimen organizado. No. Entonces, insisto, tengo que ir acotando mi problema. Para hacer mi planteamiento o para problematizar, ¿qué es lo que les digo? ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es leer, ¿sí? Y en esta problematización, lo que tengo que hacer es determinar qué se ha dicho. Y en este caso, como es una suerte de investigación práctica, y no porque lo vayamos a poner en práctica necesariamente, sino porque el objetivo es aterrizarla en un instrumento legislativo. Entonces, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se ha hecho? Inclusive, en este caso específico, ojo, para su investigación, es ¿qué ha hecho el Ejecutivo? ¿No? Y yo pondría que se ha legislado. En primera instancia, fíjense cómo este es un ejercicio de sentarse a reflexionar. No creen que están perdiendo el tiempo, ¿eh? O sea, para problematizar lo primero que tengo que hacer, esta revisión bibliográfica, para no perderme en leer y leer y leer a lo bruto, digamos, voy a concentrarme en leer sobre estas preguntas. Y esto no importa, sea cual sea el problema social que ustedes estén buscando, ¿no? ¿Qué se ha dicho, qué se ha hecho? En este caso, sí nos importa qué ha hecho el Ejecutivo o qué ha hecho el gobierno, lo pueden cambiar por esa pregunta, y qué se ha legislado. ¿Para qué? Para no repetir, para no caer en algo ya pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, me viene a la mente de crimen organizado, hablando de qué ha hecho el Ejecutivo, cuando en el gobierno, si no mal recuerdo, fue en el gobierno de Carlos Salinas o el anterior, ustedes a ver si me ayudan con su memoria, el gobierno empezó a presionar al crimen organizado con la construcción de los penales de máxima seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipótesis del gobierno era esa. O sea, les voy a meter miedo, ¿no? Para generar esta suerte de negociación de lo que se conoce en alguna literatura como la Pax Narca, ¿no? Y cómo este discurso ha venido cambiando, ¿no? De los penales de máxima seguridad a la indiscutible militarización del país en diversas fases, ¿no? Desde Calderón hasta lo que es hoy, ¿no? A cómo el presupuesto de seguridad pública, dicho por la propia presidenta,
No es que haya disminuido, es que ahora lo tiene la Guardia Nacional y entonces está en la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta evolución? Ya que yo tengo esto, digo, si se ha hecho todo esto, si se ha dicho todo esto, ¿por qué es un problema creciente? No, y ahí, fíjense, ahí tengo yo otra pregunta, ¿no? Entonces ya voy delimitando el siguiente paso de la problematización es formularme nuevas preguntas. O sea, después de haber leído, insisto, y no crean que esta lectura va a ser en vano, ¿eh? Esta lectura es parte de las 120 páginas, por eso es importante que se haga. O sea, de esta lectura vayan tomando notas, resúmenes, citas, y luego las estructuramos. Y de hecho, para eso nos va a ayudar la investigación, la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, la verdad, sí nos va a ayudar para hacer el 50% de la redacción, pero le tenemos que dar buenos insumos. Estos insumos se los vamos a dar porque hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer por nosotros. Puede resumir, pero no puede leer por nosotros. ¿Sí? Entonces, después de que hicimos esta revisión bibliográfica, contestamos estas preguntas, lo siguiente es formular nuevas preguntas. Y entonces yo voy a decir, a ver, a mí se me ocurre, ¿no? Ojo, ya que tengan escogido su problema y todo esto, me lo pueden ir compartiendo y podemos hacer los ejemplos de la clase con sus problemas, ¿eh? O sea, para ir avanzando. Pero aquí es formular nuevas preguntas, ¿no? A mí se me ocurre es, ¿por qué es un fenómeno creciente? Si el gobierno sí ha hecho poquito o mucho, no lo sé, pero si hay leyes, acciones públicas, etcétera, ¿no? ¿Por qué es un fenómeno creciente? ¿No? Esa sería una nueva pregunta que se me ocurre. Luego se me ocurre, a ver, no sé, ¿es eficiente lo que se ha hecho? ¿No? Ojo, a ver, no buscamos y no busco, ¿sí? De ustedes, respuestas básicas, ¿sí? Yo no espero que a este nivel de profesionalización que efectivamente establece Alejandro, no espero que me contesten, pues es que pues, el gobierno se une con ellos y pues no, por eso no hay soluciones. No, bueno, pues ya. Entonces ahí lo dejamos, ¿no? No espero eso. O sea, espero que contestemos a partir de lo que hemos leído estas preguntas que ya no son fáciles de contestar, ¿sí? Porque esto es lo que me va a llevar a delimitar y a establecer específicamente qué es lo que quiero estudiar, ¿sí? Esta lista de preguntas puede ser muy, muy grande o tan grande como ustedes quieran, ¿sí? Eh, Incluso una pregunta, por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado el fenómeno? Con fenómeno me refiero al crimen organizado. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cambian los actores y se mantienen las dinámicas o también cambian? ¿A qué me refiero con esta pregunta?
¿Es lo mismo el crimen organizado de Pablo Escobar que el crimen organizado, por ejemplo, de los nuevos cárteles colombianos? ¿Es lo mismo el crimen organizado de del Chapo, del Mayo, del Azul, con las nuevas generaciones, con el cártel Nueva Generación? Yo pienso que no. Vamos a ver, ¿ha crecido la violencia? Y fíjense, aquí ya estoy poniendo otra variable, ¿sí? De tal manera que aquí tengo un primer ramal, o lo que yo llamaré como un ramal de la investigación, ¿sí? Ya pensaría en la violencia del crimen organizado, ¿no? Ay, entonces ya me estoy despegando un poco, ¿sí? Entonces, estas son las preguntas que tengo que responder a partir de esto primero, ¿sale? Y luego, a ver, luego, ¿se acuerdan ustedes que en algún momento, ay, Dios mío, déjenme dejar de compartir pantalla? ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento veíamos esto de los campos semánticos, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer con toda esa lista de preguntas nuevas es clasificarlas, cuáles se parecen entre sí, y voy a determinar con qué lista de preguntas me quiero quedar, porque esa es la parte que me interesa específicamente del fenómeno, ¿sí? Ahorita, insisto, quizá no les quede del todo claro, porque algo que no dijimos fue que ya llegaran como un problema pensado, pero con toda seguridad sé que muchos de ustedes ya tienen como esta claridad de hacia dónde quieren ir, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a ver la siguiente sesión con lo siguiente. Su cuenta de ChatGPT, aunque no la paguen, su cuenta de Gemini o Gemini, como le quieran decir, y su problema, ¿sí? Miren, enfréntense a una hoja en blanco. O sea, sí, enfréntense a una hoja en blanco. Abran una hoja de Word, abran una hoja de Word y ahí vayan acumulando todas estas ideas, porque estas preguntas se pueden convertir en nuestros subtítulos, ¿sí? De estos posibles argumentos podemos sacar hojas y hojas. O sea, vayan enfrentándose a una hoja en blanco. Pongan su problema hasta arriba y de ahí vamos a estructurarlo hacia abajo. En la medida en la que ustedes participen, esta clase, insisto, se va a convertir más en un taller y van a ir logrando avanzar su proyecto. Les juro que esto es una metodología probada. Los estudiantes que sí van siguiendo esto, acaban su proyecto. Fíjense, tuve un grupo de 40 alumnos, ellos buscaban titularse de licenciatura. Y fuimos haciéndolo así, y los que iban teniendo dudas, oiga, ¿y aquí cómo lo formulo? ¿Cómo lo delimito? Es que mi problema es este. En ese momento se titularon, yo creo que como 25 que sí estaban poniendo atención. Rapidísimo, ¿eh? Terminaron mi clase y se titularon. Y más bien acá no tiene opción. Tienen 4 días después de que termina para entregar un documentote. Así es que o vamos avanzando, porque se van a dar cuenta, una de las cosas que vamos a ver con la inteligencia artificial es que limita, ¿sí?, el número, digamos, de desarrollo por respuesta. No es como, échame una tesina, pues no. Tenemos que incluso ir desarrollando apartado por apartado si es que quisiéramos que nos las hiciera toda la inteligencia artificial. Pero no es el caso. Creo que
aquí porque tienen un genuino interés, porque quieren seguirse profesionalizando, y la manera de ser profesionales más sólidos es tener mayor conocimiento y mayores herramientas, y eso espero que es lo que adquieran en estas sesiones. Pues por mi parte hoy es todo. Súmanse al tablón de Classroom, hagan esta primera tarea, porque a partir de esto primero que ya traigan, vamos a empezar a desarrollar y vamos a empezar a aportar entre todos. ¿Correcto? Nos vemos la siguiente semana. Es un gusto poder la estar bibliografía acompañando. que nos mostraste, ahí nos la mandas. ¿La que yo les mostré? Sí, nos ibas La presentación. presentando una presentación ahí. Ah, la presentación, sí, se la subo al Classroom. Ok, gracias. Se la subo al tablón de Classroom. Para que la vayan viendo. Y bueno, pues un gusto de verdad estar con ustedes, poderlos acompañar en este camino. Y si no hubiera más dudas, por mi parte es todo. No, maestra, Sí. Susana. Sí, Nada Susana. más con yo sí que le pediría un poquito de paciencia es la primera vez que uso esa aplicación que nos está No te ustedes preocupes. dando. Entonces, Tú, trataré de hacer las cosas. Mil disculpas si hay alguna situación. tú tráetela y hasta experto te vas a Gracias. volver. Te lo prometo. Vale. O sea, Con les voy a usted dar unos tips seguramente, claro que sí. buenazos. Gracias. Se los prometo. Bueno, un gusto estar con ustedes. Me va a dar mucho gusto acompañarlos por las siguientes sesiones. Luego, buenas Que tardes. tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.